Buenas noches y sean todos bienvenidos. Les agradezco a todos su asistencia dentro de nuestras actividades institucionales de educación a la comunidad. Hoy tenemos una reunión académica para la comunidad y una reunión de información médica que es de gran importancia, de una alta relevancia en la salud pública en general, debido a que este tipo de desórdenes a los que nos vamos a referir hoy tienen un altísimo impacto en la población general. Hoy el tema que nos reúne es enfermedades anorrectales. Estamos viendo que hay una nutrida asistencia en nuestras plataformas de comunicación, y esto no es sorpresivo, debido a que entre el 15 y el 30% de la comunidad adulta general padece enfermedades anorrectales estructurales y funcionales. Y créanme que para los médicos que trabajamos en el aparato digestivo y para muchos otros colegas de medicina de cuidado primario, para los ginecólogos, para los cirujanos, para los urólogos y para los terapistas físicos, este tipo de desórdenes son un verdadero desafío. Como les decía, el 15 al 30% pueden tener algún tipo de enfermedad de estas, y con frecuencia los pacientes se desorientan, no saben a quién comunicárselo, cómo consultarlo, o a veces los síntomas tienen un impacto psicosocial tan profundo que se avergüenzan, incluso no lo comentan a sus médicos por vergüenza o por temor. Yo quiero de una manera muy cordial invitarlos a todos a que participemos de este conversatorio, porque hoy tenemos los micrófonos abiertos y quiero que todos tengan los sentidos abiertos para escuchar y para preguntar libremente todo lo relacionado con esto. Me disculpo porque he debido presentarme. Primero, mi nombre es Luis Fernando Pineda, gastroenterólogo. Soy especialista en medicina interna y gastroenterología y soy el director médico del Instituto CUT Médica, una institución especializada en enfermedades gastrointestinales y que tiene diferentes áreas de especialidad. Una de ellas es la medicina anorrectal o la coloproctología, y me enorgullece hoy presentar a mi amigo y colega, el doctor Jorge Rodríguez Fajardo, quien es un especialista en cirugía de la Universidad del Rosario y especialista en coloproctología de la Universidad Militar Nueva Granada. Él es un reconocido profesional en esta área, tiene una amplia experiencia clínica y una amplia experiencia quirúrgica, y créanme que es muy valioso poder contar aquí con su experiencia, con sus opiniones, y esperamos que todos puedan sacar el mayor provecho posible de este conversatorio. Yo voy a fungir aquí como el periodista entrevistador. Yo soy gastroenterólogo y también comparto los mismos pacientes, pero él tiene una mayor experticia, especialmente en el manejo de las enfermedades estructurales y funcionales del colon, y nuestra metodología va a ser que fundamentalmente yo le voy a hacer unas preguntas respecto a lo que considero más importante de esta área, y al final vamos a sacar las preguntas de la comunidad y de los asistentes para que él nos lo responda. Jorge, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por brindar este espacio y gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento con toda la gran audiencia que tenemos en Colombia y en otros países que nos están escuchando. Bueno, doctor Pineda, muchas gracias. Ya realmente es un honor estar aquí, invitado por el Instituto de CUT Médica, donde yo tengo el agrado y el placer de trabajar, eh, para hablar de estos problemas que usualmente son difíciles, de lo que los pacientes en la consulta general los lleve a un nivel de conocimiento para poder consultar con el especialista mejor entrenado para responderle sus preguntas. Y pues nada, estamos a la orden para mirar las preguntas y el formato que nosotros ya vamos a seguir. Muy amable. Me siento un poquito extraño porque mi informalidad contrasta con tu gran formalidad. Llegaste de corbatín como todo un gran profesor y eso nos halaga mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, yo quiero que me digas de una manera general,
¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que tú ves en tus pacientes que consultan por desórdenes o enfermedades anorrectales? En términos generales, semiológicamente hablando, ¿qué es lo más común por lo que la gente consulta? O peor, lo que la gente siente y que frecuentemente no consulta. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, las enfermedades anorrectales tienen una prevalencia muy alta en las visitas médicas de consulta de medicina general y de consultas especializadas, incluidos gastroenterólogos, cirujanos y, por supuesto, coloproctólogos, que es la consulta que yo hago. La incidencia más frecuente de síntomas está relacionado con dolor, que es más o menos el 28% de las consultas, sangrado, que sobre todo sangrado relacionado con la deposición, síntomas funcionales como dificultad para la defecación, asociados a estreñimiento, dolor, y además de eso es muy frecuente el síntoma de rasquiña o prurito anal. De estas síntomas hay una combinación de ellos y muchos pueden predominar en ciertas patologías para indicarnos cuál es el diagnóstico, pero los más frecuentes son esos cuatro que te estoy diciendo. En algunos casos, los pacientes también refieren síntomas específicos y relacionados con eventos específicos como la defecación, sentarse, realizar ejercicio, comer, etcétera. Entonces, nosotros tomamos información no solamente del síntoma principal, sino su relación con la actividad en el que se esté desarrollando. El prurito anal, la rasquiña, que la gente consulta tanto, que dicen me pica la cola, me rasca la cola, el prurito anal también es muy común en tu consulta general, frecuente. Sí, porque el prurito anal es una condición que, cuya aparición puede ser súbita y que puede estar relacionado con causas específicamente, no específicamente determinadas, es decir, puede estar relacionado con cambios en el hábito intestinal y en la alimentación. Y es tan frecuente que los pacientes pueden consultar más de una vez a los especialistas, ya sea gastroenterólogos o cirujanos, y pues muchos terminan en tratamientos con antibióticos usualmente, pero su fisiopatología no está relacionado la mayoría de las veces con infecciones bacterianas o virales. Es más frecuente un cambio en los cambios en el hábito intestinal y en el hábito defecatorio. Es muy Pero común. es muy frecuente Sí. y está presente inclusive en los pacientes que tienen diagnósticos de hemorroides o diagnósticos de enfermedades anorrectales de desórdenes funcionales. Ahorita más adelante vamos a hablar con mayor puntualidad sobre cada una de estas enfermedades que mencionaste, Jorge. Pero yo quisiera decirte algo, y es algo que a mí me parece, y que veo también que está publicado en la literatura médica ampliamente, y es que existe un subregistro de todo este tipo de sintomatología y de afecciones en la comunidad en general, porque muchos pueden tener estos síntomas: prurito anal, sangrado, sensación de escape fecal, dolor anorrectal, o tener una sensación incómoda frecuentemente dentro de la región anorrectal, lo sienten y no lo consultan. ¿Tú crees que este fenómeno de no consultar o de que haya un subregistro por parte de los pacientes es más común de lo que nosotros suponemos? ¿Y cuáles crees que sean las causas por las cuales los pacientes no consultan, no le dicen a sus médicos, ni a sus parientes, ni a nadie en general? Usualmente lo ocultan. ¿Y qué recomendarías? Bueno, o sea, el registro real de las enfermedades es difícil porque no solamente en nuestro país ni en nuestra cultura tenemos un diagnóstico igual para todas las enfermedades anorrectales, que es una de las cosas que yo quiero transmitir en esta, en esta entrevista. Y es que muchas de las veces nosotros nos remiten pacientes por diagnóstico de hemorroides, y hemorroides pues realmente no son todas las enfermedades anorrectales, pero sí están inclusive en los registros como hemorroides.
Y eso puede variar la estadística real de las enfermedades anorrectales. Pueden ser de lesiones más simples que una dermatitis perianal hasta lesiones muy complicadas como cáncer en la región anorrectal. Entonces, la razón por la cual nosotros no vemos todos los pacientes en realidad es porque la mayoría de los pacientes tienen pudor para llegar a sus médicos para realizar esa consulta. Es un pudor normal, porque el acto defecatorio es un acto muy íntimo y es un acto que hace que la persona, cuando va a consultar por eso, tiene que abrirse para abrir su consulta para que realmente llegue al especialista. Y realmente hay un subregistro relacionado con las consultas de medicina general, en el que muchas veces si la consulta no está dirigida a síntomas anorrectales, ni siquiera los incluye dentro de la enfermedad. Además de eso, también hay un registro muy bajo de exámenes anorrectales durante el examen físico, así los pacientes tengan un, una lesión anorrectal o un diagnóstico o un síntoma anorrectal. Y eso también está relacionado con la incapacidad para el médico general para realizar el examen. No es que no lo sepa hacer, sino a veces que le da también pena realizar el examen para que el paciente no sufra ni dolor ni lo vaya a hacer tener pena. Y además de eso, porque los pacientes tampoco quieren hacerse el examen por el mismo pudor. Entonces esos múltiples factores hacen que realmente haya un subregistro de todas las enfermedades anorrectales que pueden existir, pero es una, es una prevalencia muy alta. En los Estados Unidos puede haber 4.4 millones de consultas por patología anorrectal al año. Esas son cifras enormes. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta apreciación. Yo en mi práctica, a todo paciente que consulte por cualquier síntoma gastrointestinal, aunque no me relate síntomas anorrectales, yo se los pregunto porque normalmente ellos de forma consciente o inconsciente olvidan o quieren ignorar mencionar esto. Y yo invito a la comunidad que nos está escuchando que los síntomas anorrectales pueden ser muy importantes y que cuando estén en sus consultas con sus doctores se las comenten. Y también el hecho de que cuando estos sean referidos, los médicos están en la obligación de hacer un examen anal, un examen anorrectal y un tacto, porque esto puede significar la gran diferencia entre encontrar lesiones que puedan ser tratadas tempranamente, como lesiones tumorales, y también encontrar lesiones benignas que puedan manejarse de una forma muy conservadora y cambiar la sintomatología y modificar mucho la historia natural y el impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Yo quiero decirte lo siguiente, hay muchos estudios en Estados Unidos donde se encuentra que muchos médicos, especialmente médicos de especialidades diferentes a la gastroenterología o al aparato digestivo, nunca hacen un tacto rectal cuando ese debe ser parte rutinaria, sobre todo en los adultos y especialmente pues en todos, pero en los hombres, por ejemplo, también para hacer examen prostático, y en las mujeres y hombres que tengan síntomas funcionales o síntomas de alarma no rectales. Yo, si quieres, hacemos un recuento de las enfermedades anorrectales más comunes para hacer como una apertura de esta parte es decir que las enfermedades anorrectales pueden ser funcionales o pueden ser orgánicas. Orgánicas es cuando existe una lesión estructural o anatómica definida y funcionales cuando existen síntomas sin lesiones estructurales o funcionales. Dentro de las causas funcionales más frecuentes está la incontinencia fecal y el estreñimiento. ¿Qué quisieras decir? Te quiero decir que a pesar de que uno quiere clasificar entre funcional y estructural para poder uno tratarlo, muchas veces las enfermedades estructurales están al mismo tiempo que las enfermedades funcionales. O sea, algunos pacientes que tienen síntomas relacionados con hemorroides pueden tener incontinencia o dificultad para defecar. Y algunos de esos, no sé yo exactamente si llegarán a tener, por su dificultad defecatoria, síntomas de hemorroides. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que puede coexistir ambas. Es correcto. Yo lo digo de una forma como pragmática, porque me gustaría hablar primero
de cosas que son muy comunes y que frecuentemente son funcionales, aunque pueden coexistir con otras cosas, como la incontinencia fecal y el estreñimiento. Si quieres, quiero que nos digas de una forma muy sucinta y muy clara para todos, ¿qué es la incontinencia fecal? ¿Cuáles son sus causas más comunes y cuál es la población que más está expuesta al riesgo de la incontinencia fecal? Bueno, la incontinencia fecal es, yo le digo a mis pacientes, es una enfermedad que ataca la cosa más seria que hay en el ser humano, que es su calidad de vida. Más que cualquier cosa, tener la imposibilidad de controlar su deposición de una forma voluntaria y que se acoja a su forma de vivir, haga lo que haga, ataca la calidad de vida de una forma muy importante. Y eso es la incapacidad para poder controlar voluntariamente sus movimientos fecales, o sea, ir al baño y perderlos en alguna forma. Por eso es que incontinencia puede ser desde perder los gases involuntariamente, perder líquido o perder materia fecal que causa lo que nosotros denominamos o le preguntamos a los pacientes accidentes. Y Entonces, realmente es una tragedia porque los pacientes generalmente no quieren consultar porque les da mucha pena hablar de este tema, porque digamos que mantener la materia fecal es una cuestión que todos pensamos que es lo que nosotros tenemos, pero algunos no lo pueden hacer. Y estos pacientes, la mayoría desafortunadamente son mujeres, está relacionado con su condición ginecológica, es decir, desafortunadamente los partos, a pesar de que sean naturales, tienen un trauma muy importante en el piso pélvico, no solamente en el piso pélvico, sino en los nervios que están rodeando el piso pélvico y que pueden tener efecto en algunos casos, no en todos, para el desarrollo de este tipo de enfermedad como la incontinencia. Y se debe mucho más exacerbado en los pacientes o en las pacientes de mayor edad que hacen disfunción de esos músculos que mantienen la continencia y son los denominados músculos del piso pélvico. No quiere decir que no haya incontinencia en hombres. También se ha encontrado algunos pacientes con incontinencia fecal. No todos consultan, pero sí está relacionado con algunas otras enfermedades más que los pacientes femeninas por sus antecedentes ginecológicos. entonces, digamos que la incontinencia fecal es un desorden anorrectal de la función anorrectal que es muy común, es altamente prevalente y es más frecuente en mujeres y puede tener relación con los antecedentes obstétricos de la vida, de los antecedentes de paridad de estas mujeres. ¿Cuántas clases de incontinencia fecal hay? ¿Cómo se dividen? ¿Y cuáles son las que más orientan hacia un tratamiento específico? Sí, nosotros digamos, en la clasificación de enfermedades funcionales que está conocida previamente, las incontinencias están relacionadas con la imposibilidad para llegar al baño. Es decir, hay algunos que tienen una incontinencia pasiva, es decir, no saben ni cuándo pierden o tienen accidentes con la materia fecal. Hay otros pacientes que tienen necesidad urgente para ir a defecar, es decir, tienen la necesidad de defecar y no alcanzan a llegar al baño para poder defecar normalmente. Y otros que tienen en algún grado escape, ya sea de líquido fecaloide o materia fecal o gases inclusive. Esos son digamos, los tres grupos más grandes de pacientes que consultan por incontinencia. Esto es importante porque algunos pacientes que tienen incontinencia de urgencia alcanzan a llegar al baño y creen que no tienen incontinencia. Pero si, por ejemplo, están en un Transmilenio, en hora pico, y no hay posibilidad, no alcanzan a bajarse o no pueden llegar a un baño, pueden tener un escape fecal porque fallan los mecanismos de continencia. Entonces, podríamos decir que hay incontinencia pasiva
cuando hay un escape fecal frecuente, mancha el pantalón, la ropa interior, y no es consciente de eso. El paciente que tiene incontinencia fecal de urgencia, que es el que tiene el deseo defecatorio y tiene que salir corriendo, y el que tiene el escape por filtración, que es aquel que tiene una función defecatoria normal, pero que se le escapan gases o se le humedece el ano por filtración rectal. Muy bien, entonces, digamos que los grupos de riesgo son principalmente mujeres, por las razones que mencionaste, y que los pacientes deben consultar por eso. ¿Qué opciones de tratamiento existen normalmente y cuáles son los resultados usuales para las incontinencias? Bueno, las opciones de tratamiento son múltiples y han llegado a ser desde tratamientos conservadores, que pueden ser considerados incluso tratamientos coloquiales, o sea, de la casa, hasta tratamientos quirúrgicos con aparatos muy complicados, muy especializados para estimulación eléctrica. Pero yo creo que uno, según el tipo de incontinencia que haya encontrado y que consulte, dirige el tratamiento hacia a ese tipo de incontinencia. Es Entonces, correcto. no debe uno, por ejemplo, fijarse únicamente en la función de los músculos, que muchos le preguntan a uno, muchos los pacientes, que en su forma como ven los problemas, si usted tiene un músculo y se dañó, pues operarlo y arreglarlo sería lo mejor, pero muchas veces eso no es lo mejor. Muchas veces está relacionado con la calidad de la materia fecal, es decir, la calidad de la materia fecal hace parte, digamos, del hecho de que uno pueda contener o no el popó. Si uno tiene diarrea, pues obviamente que va a tener más riesgo de tener escapes o salidas. Si uno tiene mayor producción de gases, también va a tener probabilidad de escape de gases. Si uno tiene anatómicamente menos probabilidad de guardar la materia fecal para ir después a hacer su deposición, pues también va a tener problemas para controlar. Entonces hay que tener en el todo sentido de todas las variables hay que tenerlas en cuenta y depende del tipo de incontinencia. Por eso hay manejos médicos, hay manejos médicos invasivos, que en el caso que tenemos en el Instituto Good Medica, en Good Medica tenemos una sección de terapia de piso pélvico muy importante y muy fuerte con los que nos colabora, que hace que se rehabilite ese piso pélvico y tratamientos quirúrgicos. Entonces, digamos que los tratamientos pueden ser conservadores, tratamientos médicos de bajo riesgo y de alto impacto como medicamentos, manejo con dieta, y algo muy importante que son las terapias de rehabilitación de piso pélvico, que consiste en hacer como un entrenamiento de esos músculos que son voluntarios para que la continencia fecal con los músculos que no están afectados se potencialicen y puedan recuperar la barrera continente anorrectal. Estas terapias se llaman terapias de piso pélvico o terapias de biofeedback anorrectal, que es como hacer gimnasia con los músculos que están en la excavación pélvica. Como fortalecer un músculo que no está funcionando adecuadamente. Y lo vemos frecuentemente cuando las pacientes se fracturan y lo llevan a la terapia y a fortalecer hasta que vuelvan normales. Así hay que tomarlo. Este tipo de intervención ha sido recomendada por todas las sociedades científicas y está considerada con un alto nivel de evidencia. En casos muy difíciles, cuando no hay respuesta a los medicamentos, a los manejos de dieta, al control del manejo de la higiene anorrectal y a las terapias de piso pélvico, entonces un experto coloproctólogo puede decidir por otras cosas, como implante de neuroestimuladores o cirugías, que es lo que el doctor Jorge Rodríguez hace. Muy bien. Yo quisiera hablar de otra cosa también que es muy común y yo sé que es muy frecuente en tu consulta, que es el estreñimiento. Nosotros tuvimos un webinar de estreñimiento, pero el estreñimiento relacionado por una falla en la capacidad de relajación del piso pélvico durante el pujo. Sí. No sé qué experiencia y qué recomiendas eso que se llama la disinergia defecatoria. Bueno, es que el problema del estreñimiento no es solamente no hacer del cuerpo. Esa es la definición común, digámoslo así. Pero realmente hay muchos también variables del estreñimiento, incluidos la dificultad para expulsar. Es que además de que uno
debe saber si el tránsito del colon va siendo lento por alguna relación con el intestino irritable o enfermedad idiopática de tránsito colónico lento. Es necesario también que el aparato esfinteriano, la musculatura del piso pélvico, la unión musculoesquelética funcional de nervios y músculos funcionen bien para que uno pueda expulsar la materia fecal normalmente. Inclusive hay estudios de cómo se hace normalmente la defecación. A veces los pacientes no saben eso, sino terminan en las consultas de gastroenterología o coloproctología por hemorroides, pero la causa de las hemorroides puede ser la dificultad y, digamos, no se han enterado, o sí saben, pero no se han enterado bien que este es un problema. Es correcto. Hay un grupo de pacientes con estreñimiento que no aprendieron a lo largo del desarrollo de su función defecatoria a coordinar bien los músculos de la función anorrectal. Es decir, que cuando hay una contracción y un aumento del flujo intraabdominal, se relaja el esfínter anal y esa falta de coordinación anorrectal genera una de las formas más frecuentes de estreñimiento, que es la disinergia que tú acabas de mencionar. Esa es la disinergia. Disinergia quiere decir algo así, un desorden de cómo hacer defecación. Como que el ano va por un lado y el recto va por otro, y no están trabajando en conjunto. Ese tipo de desorden también se puede rehabilitar con terapias de piso pélvico, ¿cierto, Jorge? Sí, o sea, la disinergia es un diagnóstico al que debemos llegar con una serie de estudios y una orientación clínica. Es correcto. Quisiera que habláramos ahora de algo que es muy común y además porque estamos invadidos de preguntas al respecto de algo que es muy frecuente y además que frecuentemente la gente cree que es la única enfermedad que existe. Vamos a hablar de enfermedades benignas anorrectales que son frecuentes y es la enfermedad hemorroidal o las hemorroides, las fisuras anales y las fístulas y abscesos perianales. Quisiera que nos hablaras en principio de qué es la enfermedad hemorroidal, cuándo se considera que las hemorroides son una enfermedad realmente, cómo se clasifican y cuáles son las indicaciones generales para la comunidad. Bueno, la enfermedad hemorroidal, porque como lo dijo bien el doctor Pineda, las hemorroides como tal no es diferente de la enfermedad hemorroidal. Las hemorroides, y yo les digo a los pacientes que llegan a la consulta, las hemorroides es un tejido completamente normal, o sea, todos tenemos ese tejido. Es una serie de vasos sanguíneos que están localizados en la parte final del recto, que es el ano, que están recubiertos por una mucosa y que son denominados hemorroides internas, porque muchos han oído esto de que tengo problemas hemorroides internas o hemorroides externas y no hay una diferenciación. Pero estos vasos sanguíneos están cubiertos por mucosa dentro del ano y hay otros vasos sanguíneos que son las hemorroides externas que están cubiertos por piel y ambos son normales, o sea, no son una enfermedad. La enfermedad hemorroidal son los síntomas que dan anorrectales, que hablamos de ellos: dolor, sangrado, rasquiña, prurito, causados por la enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal es supremamente frecuente. Es supremamente frecuente tanto la enfermedad hemorroidal de las hemorroides externas como de las hemorroides internas. Es la causa más frecuente de consulta por los coloproctólogos. Es un problema de toda la vida. La historia de la humanidad ha vivido la enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal, digamos por hemorroides internas, empieza a causar problemas cuando produce sangrado, dolor o cuando produce sangrado, dolor o prurito, ¿verdad? Las hemorroides internas que se dividen en 4 grados, quisiera que nos lo recordaras y que nos recordaras rápidamente cuándo tienen indicación de operarse las hemorroides internas y en qué consiste. Bueno, la enfermedad hemorroidal, como digo, está interna y externa. Las hemorroides internas están dentro del ano y son la mucosa, el vaso sanguíneo cubierto por mucosa. Pero cuando hay esfuerzo defecatorio tiende a salirse a través del ano, que es lo que yo les explico a los pacientes.
Y en eso están dados los grados de enfermedad que ustedes pueden encontrar en las páginas, en Google, es de 1 a 4, y los pacientes refieren que se les sale, sienten una masa y sangran, y esa masa la mayoría de las veces se devuelve después de terminar su defecación, pero en algunos casos tiene que devolverlas al limpiarse, o inclusive hacer algunas maniobras para que se devuelvan, que es el grado 3, y en algunos casos ni siquiera se devuelven y tienen una sensación de obstrucción ahí en el ano y molestias. Las indicaciones de cirugía son los grados 3 y 4, claramente, A porque las formas más avanzadas cuando hay prolapso, salida de las hemorroides y los pacientes y las hemorroides se devuelven solas o tienen que metérselas con el dedo o con el papel. Esos pacientes es preferible que se operen. ¿Qué deben, cirugía se deben, hace? deben ir a un procedimiento invasivo que es cirugía. ¿Por qué? Porque el tejido que mantiene, la mucosa que mantiene esos vasos sanguíneos adentro del ano normalmente, digamos que ha perdido su elasticidad y ya no va a volver a tener la misma elasticidad que antes. Es decir, van a seguir saliéndose y van a seguir teniendo más síntomas de masa y sangrado. Entonces, esos pacientes deben ir a cirugía, ¿Y evidentemente. recomiendas la ligadura o la cirugía abierta con bisturí, la clásica? Eh, de esto, el tratamiento quirúrgico son para los grados 3 y 4, es decir, los Los pacientes que avanzados. tienen los avanzados. En el grado 2 puede uno hacer algunas opciones terapéuticas, que es tratamiento médico, o una cosa que se llama ligadura con bandas de caucho, que es colocar unos bandas de caucho, unos cauchitos como las que yo digo, es a los que se le colocan los brackets en los dientes, en los tratamientos de ortodoncia, en la base de la mucosa que está saliendo el vaso sanguíneo. Ortodoncia hemorroidal. Algo así como la ortodoncia hemorroidal, pero es muy efectiva porque evita que llegue a cirugía, y es un tratamiento que hace que los pacientes se mejoren en el sitio donde está saliendo la masa por las hemorroides. Mis pacientes y en general todo el mundo le tiene mucho miedo a ese tipo de intervenciones por varias razones. Creen que van a quedar mal o creen que va a ser un postoperatorio muy tormentoso, muy doloroso y muy prolongado. Tú operaste un hermano mío al que le fue muy bien. Entonces yo cambié ese concepto también. A mí me daría miedo operarme eso, pero después de ver que mi hermano evolucionó también, si me llegara a dar eso, que no me ha dado por fortuna, ya no tengo tanto temor. Yo creo que aquí depende mucho de quién sea el artista que toca en ese concierto. ¿Quién va a ser el hombre que va a hacer la cirugía? Tiene que ser un experto, porque si hay algo difícil en medicina es tocar un esfínter, operar un ojo, o el esfínter esofágico, o el esfínter anal, porque los esfínteres son una obra de arte en la fisiología, dejarlos dañados es un problema. ¿Qué tan doloroso y qué tan tormentoso es en general en tus pacientes cuando les has hecho ligadura o cirugía abierta hemorroidal? Esto es para la comunidad muy importante porque muchos estoy seguro que le han sacado al cuerpo a esto por mucho tiempo. Dime. Sí. Bueno, en general, el tratamiento quirúrgico es un tratamiento invasivo que incluye resecciones, o sea, retirar un segmento, y en algún dado caso de la porción externa. En el ano, la inervación justo de la piel y la porción externa es muy amplia. O sea, la sensibilidad en la región del anodermo, o sea, el ano como tal, es muy alta. Por eso los pacientes se quedan de dolor en el posoperatorio, y es muy frecuente. Y puede ser controlado, y se controla con medicamentos, tratamientos, recomendaciones que nosotros damos para los pacientes, y se hace la cirugía. Lo que pasa es que las hemorroides como tal ya tienen ese problema desde antes, es decir, los pacientes que llegan al tratamiento quirúrgico con hemorroides tienen dolor, sensación de masa y molestia, y lo que hace la cirugía es aliviar el síntoma y mejorarlo. Entonces, yo les digo a los pacientes, si usted ya tiene ese padecimiento antes, pues el padecimiento del posoperatorio es totalmente menor al relacionado con el del que ya tiene. Y en realidad, con los medicamentos actuales,
con las recomendaciones de manejo médico, los ablandadores de la materia fecal, fibra, los pacientes son tolerantes en un 90% al posoperatorio. Yo diría que en esto la coloquialidad es muy importante, es demasiado. Entonces, los pacientes que llegan a cirugía primero le preguntan a sus más allegados y hay respuestas individuales, pero en general, los pacientes toleran muy bien el posoperatorio. Y hay que tener en cuenta que, digamos, los posoperatorios en un 3 a un 4% pueden tener un dolor más aumentado de lo normal, pero es la mínima parte de los pacientes. Y eso ha cambiado con las técnicas modernas de cirugía, los procedimientos ambulatorios y con... Yo creo lo mismo. Yo quiero dejar un mensaje aquí muy claro. Si un paciente lleva muchos años con unas hemorroides que se salen cuando pujan, con un sangrado, y cree que con cremas y con masajes y con dieta y con fibra eso se va a mejorar, es un error pensarlo. Porque cuando el techo se cae, la única forma de solucionar eso es reparando el techo. Es diferente que cuando son cosas menores que pueden ser de manejo médico, pero si hay una salida continua de las hemorroides, es mejor operarse. Es cierto que muchos pacientes tienen temor de operarse, pero porque lo han hecho con personas que no son expertas y pueden quedar con consecuencias muy malas, como incontinencia fecal o con infecciones. Pero sí, esto depende de mucho de quién lo haga. Es necesario que un experto lo haga. Un coloproctólogo que lleva muchos años haciendo eso todos los días, ha pasado por todo y tiene toda la experiencia para poder hacer eso con alta probabilidad de éxito. ¿De acuerdo? ¿Qué me decías? Es que la cuestión es tanto así que en algunos casos los especialistas que no tienen experiencia en hacer cirugía rectal ni siquiera les recomiendan la cirugía a los pacientes. Porque hablan de la probabilidad de unos efectos secundarios como incontinencia, en el que en realidad esa complicación es menos del 1%. Es muy bajita, pero en unas manos expertas eso puede pasar muy poco. Manos expertas. Quisiera que pasáramos a otra sección de enfermedades anorrectales estructurales que es muy frecuente, y es la fisura anal, que es muy prevalente y que frecuentemente la confunden con hemorroides. ¿Qué es la fisura anal? ¿Con qué frecuencia la ves? ¿Y qué recomiendas para tratarla? Bueno, la fisura anal, digamos, es confundida con la enfermedad de hemorroides. En realidad... ¿Cómo se manifiesta? Es una característica clásica clínica. Es decir, a uno el paciente le cuenta su relato y uno sabe exactamente que tiene una fisura, a veces sin examinarlo. Y esta es la característica, que los pacientes tienen una deposición o muy dura o muy voluminosa, y después de eso sienten un dolor como si se cortaran. Ellos dicen, me corté y comencé a sangrar. Un dolor desgarrante. Sí, un dolor desgarrante. Y algunos dicen que se desgarran incluso. Y de ahí en adelante comienzan a tener sangrado escaso o alaseo, y un dolor que generalmente se presenta después de la defecación. Y si ¿Es muy frecuente esta lesión? ¿Es muy frecuente? Es tan frecuente como los cambios en el hábito de cualquier persona. Es decir, nosotros, si comemos fuerte y hacemos deposición dura, nos puede dar fisura si uno no come fibra suficiente. Y entonces, como hay cambios en el hábito tan frecuentes, tan frecuente es la fisura. ¿Y qué tratamientos están sugeridos? Bueno, los tratamientos generalmente son médicos. En el 70% de los casos, los tratamientos mejoran. ¿Cuáles? Los tratamientos conservadores pueden mejorar hasta más de la mitad de los casos de fisura anal. Obviamente que hay que diferenciar entre fisura anal aguda y fisura anal crónica. Es decir, los pacientes que tienen fisura anal aguda, que es supremamente frecuente en la mayoría de la población y tampoco consultan todos, la mayoría están relacionados con episodios de estreñimiento o diarrea, porque es que esto también está relacionado con algunos episodios de diarrea frecuente por el esfuerzo defecatorio y la frecuencia de la deposición. ¿Y los tratamientos médicos, cuáles son los más recomendados? Entonces, los tratamientos médicos generalmente es cambiar el hábito intestinal, es decir, si está estreñido, tomar más cantidad de fibra para hacer deposición más blanda,
muchos se colocan, hacen baños de asiento, que es muy bueno porque relaja el piso pélvico, y toman analgésicos, y esa es la primera parte del tratamiento, y se cura de las fisuras anales agudas. El problema es cuando cuando persiste un aumento del tono del esfínter anal, es decir, del piso pélvico, que se vuelve más contraído, y sigue habiendo los otros factores como estreñimiento, deposición dura, y entonces esto hace que la herida no cure, y no cura, y se hace peor y se puede volver crónica. Y entonces cuando se puede volver crónica puede ser un problema muy complicado porque produce demasiado dolor, tanto que puede cambiar el hábito de las personas. Hay gente que ni siquiera come para no ir a hacer del cuerpo, y ni siquiera hace del cuerpo, entonces comienzan a tener estreñimientos muy largos. Ok. ¿Qué tratamientos tópicos están recomendados, digamos, aplicación de ungüentos? ¿Cuáles? En este caso, los pacientes generalmente ya vienen con antiinflamatorios locales, que son las cremas ungüentos proctológicos, pero en el caso de la fisura anal crónica hay que tratar con medicamentos locales, bajar la presión del esfínter para que trate de mejorar la irrigación del sitio que está herido y cicatrice. ¿Cuáles son esos Esos medicamentos? medicamentos, actualmente los que más utilizamos son unos medicamentos para la tensión arterial y para el corazón, porque eso hace que los músculos que también funcionan así en el corazón y en las arterias se relajen un poco. Eso se Pero no llama, son tomados, sino son aplicados. son aplicados porque se ha demostrado que funcionan mejor aplicados, aunque inicialmente se hicieron Okay. orales. Pero Pero yo quiero decirle a la comunidad que esto tiene que ser formulado por un médico, porque eso no se consigue en la farmacia ni se compra. El diagnóstico tiene que hacer un médico y tiene que formular un médico cómo aplicarlo, es correcto. Muy bien. Y obviamente que con los otros tratamientos adicionales. Y con estas medidas, la mayoría se cura. La mayoría. ¿Cuándo operas tú la fisura anal? ¿Cuando esto falla? Cuando esto falla, que Ok. puede fallar en un 30%, en el cual uno tiene que reevaluar los pacientes y tomar una decisión si tiene que orientarlos a ese tipo de tratamientos, que inclusive pueden llegar a ser inyección de toxina botulínica, masajes, volver a repetir el tratamiento, o si realmente piensa que van a hacer mejor el tratamiento quirúrgico por una falla que cambie su calidad de vida. Recuerden, tiene que ser un experto el que haga esto. Después de que otras medidas han fallado, y vuelvo y repito, la gente que trabaja en la región anorrectal son médicos altamente especializados y con muy alta experiencia, porque no hay nada peor que un esfínter anal mal operado. La calidad de vida queda profundamente afectada. Es bien importante. Quiero hablar de Pero la última que te digo es el mensaje de esperanza, que estos pacientes que fallan todos el tratamiento y que van a cirugía, casi todos se curan. Casi todos en las fisuras anales es muy bueno el resultado, es correcto. Quiero hablar de otra condición benigna, anorrectal, que también es frecuente y que es verdaderamente complicada y con gran impacto en la calidad de que son los abscesos y las fístulas anorrectales. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Bueno, El enfoque general y el manejo en general, las causas eh, más comunes. las fístulas y los abscesos, digamos que en general es una sola ¿Qué es una enfermedad. fístula? ¿Qué es una fístula? Bueno, comencemos por el absceso. Okay. El absceso es una infección localizada en la parte perineal que generalmente se origina dentro del ano. Dentro del ano. En el ano hay unas glándulas que son normales, todos tenemos esas glándulas, y que en algún caso se pueden dañar, evitar su drenaje, se tapan y se contaminan por el paso de la materia fecal y pueden generar abscesos, que son contaminación y que generalmente se forman como una masa, y esa masa es el absceso. La sintomatología es terriblemente dolorosa, puede ser comprometer en algún grado la vida de la persona, porque si hay una infección muy severa y no se trata, porque el tratamiento es drenarlo, puede terminar en una infección muy severa y terminar
comprometiendo su vida. Es decir, si en algún caso la infección es muy severa, uno puede morir de esto. O sea, hay que ir a consultar a los servicios de urgencias por esto. En la mayoría de los casos, al drenar esos abscesos, que es más o menos el 50 al 60%, desaparecen. Se drenan, se curan y eso es todo. En el 40-45% de los casos se forma una comunicación desde el sitio donde se originó, dentro del ano, hasta el sitio donde drena o se lo drena. Y eso se llama fístula. Es como Fístula es una comunicación, entonces. Es un tubito, para que la mayoría nos entienda, entre el sitio donde drena por fuera del ano y el origen que es dentro del ano. Cuando no hay absceso y la fístula se queda, ¿eso se opera? ¿La fístula? Cuando no hay absceso y la fístula se origina, siempre hay que operarla. O sea, la respuesta es que las fístulas son quirúrgicas. Las fístulas son quirúrgicas. Una última condición que quisiera que nos hablaras y vamos a pasar a responder preguntas del público. 3 palabritas con respecto al prolapso, al prolapso rectal. ¿Qué es el prolapso rectal? ¿Qué lo causa y cómo se trata? Bueno, el prolapso rectal es un problema que está relacionado con la forma como se contiene la parte final del recto dentro del ano. Entonces, muchos dicen que muchos de estas pacientes que tienen una enfermedad hemorroidal severa dicen que son prolapsos y pueden igualar a prolapsos tempranos. Pero digamos que si se pierde la sostenibilidad y la disfunción del piso pélvico persiste, en la medida que los pacientes van haciendo aumento del esfuerzo defecatorio y de la presión dentro del abdomen para sacar el popó en la materia fecal, entonces va tendiéndose a salir la parte final del recto a través del ano, lo cual es una sensación para los pacientes tremenda y puede conllevar a desórdenes fisiológicos posteriores que pueden comprometer su calidad de vida, como la incontinencia, además de sangrado y molestias a la defecación. Es decir, los pacientes, cuando se tiende a salir el mismo recto a través del ano, pueden tener dificultad para defecar porque está prácticamente obstruido el ano. ¿La causa más frecuente de esto también son los partos y los embarazos? Está relacionado con el problema de disfunción del piso pélvico, o sea, la disfunción osteomuscular o neuromuscular del piso pélvico. Y obviamente el esfuerzo para defecar en episodios de estreñimiento, los pacientes que tienen estreñimiento. Okay. También los pacientes que tienen antecedente ginecológico tienen este problema. Tenemos muchas preguntas. Esta es la última parte de este conversatorio que la verdad ha sido muy, pero muy importante, muy provechoso y de una información que te agradezco por la gran puntualidad, por toda la claridad que has tenido para explicar estos síndromes y para educar comunidad. Aquí tenemos muchas preguntas. Yo los invito a que vamos a tocar algunas de las que están aquí para que Jorge nos conteste en directo y en vivo, pero a que las sigan haciendo dentro de estas mismas plataformas en los chats. Y yo le pido amablemente al doctor Rodríguez que en las próximas horas y en los próximos días respondamos las que no estén hechas. Muchas de las cosas que están aquí ya fueron dichas, muchas de las preguntas que aparecen aquí. Pero quiero que contestes algunas de estas. Tuve un bebé por cesárea, pues tenía antecedente de fístula perianal. ¿En verdad era necesaria la cesárea o lo pude haber tenido por parto normal? Lo que yo creo es que a esta paciente le hicieron la cesárea debido a que tenía una fístula. ¿Es correcto eso? Bueno, hay que diferenciar dos condiciones en este caso en particular, y es si la paciente tuvo realmente una fístula perineal o si tuvo una fístula del recto a la vagina. Si tuvo una fístula del recto a la vagina, que es una condición especial de las fístulas, o sea, una comunicación de la vagina y el recto, que puede ser traumática durante el parto incluso en algunos casos, pues obviamente que hay una contraindicación
para realizar un parto vaginal por el riesgo de que vuelva a reproducirse si ya está tratada quirúrgicamente. Si la paciente se refiere a una fístula anoperineal, o sea, una fístula no relacionada con la comunicación entre vagina y recto, que tiene otros síntomas diferentes, entonces hay que valorar la función esfinteriana y valorar el tipo de fístula. Si es una fístula compleja que haya requerido disecciones pélvicas muy complejas o intervenciones terapéuticas quirúrgicas muy difíciles de realizar, entonces puede ser necesario una cesárea como vía del parto en vez del parto, pero no es una contraindicación absoluta. Ok, me parece muy bien. Aquí hay una pregunta sobre el neuroestimulador. El neuroestimulador, no lo mencionaste, es un dispositivo actual que produce una estimulación neuronal y que es frecuentemente utilizado en pacientes con incontinencia fecal. Te abro esa partecita para que tú contestes esta pregunta del neuroestimulador implantado que dice, ¿el neuroestimulador por cuánto tiempo máximo puede estar y cada cuánto debe cambiarse en los adultos un neuroestimulador sacro? Bueno, el neuroestimulador sacro es una tecnología que va orientada hacia producir un aumento de la respuesta eléctrica de las vías neuronales que están efectivamente permanentes. O sea, no las que están dañadas ni las que están relacionadas con los esfínteres, sino a la respuesta de las vías que están funcionales. Es una tecnología nueva, es una tecnología que ha dado resultados en pruebas muy buenos. Hay que escoger muy bien a los pacientes porque no todos son candidatos para este tipo de tratamiento. Es un procedimiento invasivo que se realiza colocando por una colocación percutánea, o sea, por una inyección, un electrodo que se localiza en las raíces sacras, por dentro, detrás del recto, y que se conecta como un marcapaso igual. Los cambios del aparato están relacionados con el aparato estimulador que es el marcapaso. En la medida en que las pilas de ese marcapaso, que está implantado dentro del organismo, se vayan agotando, que eso tiene una forma de saber si está pasando eso. Obviamente que el marcapaso a veces se puede apagar y se puede prender, para eso hay unos dispositivos para hacerlo, que uno lo controle, pero en algún momento dado toca cambiarlo por la pila. Las implantes generalmente no hay que cambiarlos, excepto que dejen de funcionar adecuadamente como vienen funcionando. Pero en general esta tecnología está reservada para no todos los pacientes con incontinencia, sino para algunos que tengan una indicación absoluta. Ok, aquí dice una pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Qué sería recomendable para las hemorroides internas grado 1 y divertículos del colon sigmoides? Sí. Bueno, son dos cosas diferentes, por supuesto. Los divertículos del colon sigmoide, diría yo, como le digo a los pacientes, hay que cuidarlos, porque los divertículos es una lesión por aumento de la presión dentro del colon y que se forma en la pared y está relacionado con el aumento de la presión del colon. Entonces, idealmente hay que hacer que no se produzca tanta presión para mover la materia fecal desde la parte proximal hasta el recto. Entonces, eso se ayuda con facilitar la deposición con las dietas altas en fibra, laxantes, si es necesario. Sería la forma leve que mencionaste ahorita y que frecuentemente no es necesario hacer ninguna intervención quirúrgica. Muchos tenemos en el colon divertículos y no tenemos síntomas, gracias a Dios. Las hemorroides internas grado 1 son el caso en el que uno debe hacer el tratamiento médico relacionado con los factores que se hace que se produzcan el aumento del esfuerzo defecatorio. Entonces hay que aumentar la cantidad de fibra, es decir, mejorar la ingesta de verduras y frutas y líquido asociado a eso para que el esfuerzo defecatorio sea menor. Evitar los esfuerzos defecatorios prolongados, sobre todo algunos pacientes que entran al baño y revisan el celular, ven videos y demoran unas 3 o 4 horas ahí.
mirando los partidos de fútbol. Entonces ese estímulo de esfuerzo defecatorio prolongado también facilita el aumento de las hemorroides, el aseo defecatorio, evitar las cosas que irriten el ano, como grasas, picantes, ácidos, salsas. Ok, Y obviamente hacer baños de asiento también podría ser. Pero esa es la indicación del tratamiento médico. perfecto. Aquí hay una pregunta que dice que hace casi 2 años me operaron de hemorroides internas y externas y hasta el momento sigo con dolor anal. Me han propuesto que me van a hacer unas terapias de piso pélvico. Quisiera saber si la cirugía quedó mal. Creo que es difícil opinar sobre la Bueno, cirugía que usted lo ha visto. sí, con respecto a la cirugía, hay muchas veces que le dicen a uno, es que yo quedé mal porque me volvieron a salir. Eso es muy frecuente que digan eso. La verdad es que las hemorroides nunca vuelven a salir después de cortadas, después de resecadas y después de echar la cirugía nunca va a volver a salir. Lo que pasa es que, como les digo yo a mis pacientes, el tejido los vasos sanguíneos son circunferenciales, o sea, son 360 grados de vasos sanguíneos dentro del ano. Y lo que hacen los cirujanos, lo que hacemos nosotros los cirujanos en este caso es retirar los sitios de los vasos sanguíneos que son más grandes y que causan más síntomas. O sea, uno no retira los 360 grados, ni las de afuera ni las de adentro. Entonces, si el paciente se mejora de eso y tiene el mismo estímulo de aumento del esfuerzo defecatorio o no come dietas bajas altas en fibra, entonces puede causar ese problema. Esa sensación de que ahora el dolor anal es, sobre todo postoperatorio, hay que valorarlo muy bien con un especialista, o sea, hay que volver a pedir una cita, más que decir que falló la cirugía, porque puede ser otra enfermedad. Vamos a hacer nuestra última pregunta para cerrar este gran evento que hemos tenido hoy. Yo no tengo problemas al defecar, no sangrado, no estreñimiento, pero con frecuencia me inflamo y me da un dolor en el recto hacia adentro. Ese dolor me puede durar 5 a 8 minutos y se me pasa, pero a veces al sentarme me duele. Me han hecho endoscopias, colonoscopias y todo sale bien. Sí. Bueno, La proctalgia. sí, pero lo Fugaz. primero que te quiero decir, doctor Pineda, es que los pacientes, cuando van por estos problemas de dolor, yo les digo que les creo, porque realmente ir a una consulta de este tipo a exponer ese problema, así sea ocasional, como vimos en los casos de proctalgia fugax, que es ocasional y súbita, o los pacientes que tienen dolor con la deposición, implican que los pacientes van por esa causa. Es decir, a los pacientes hay que creerles. Y si le han hecho todos estos estudios, hay que orientar mejor la causa del dolor. Entonces, ¿qué puedo decirle yo a ese paciente? Creo que tiene que asistir a una consulta para saber exactamente cuál es la causa del dolor, porque debe haber alguna causa del dolor. Lo que pasa es que la causa del dolor tiene un amplio espectro de posibilidades, desde la parte osteomuscular, la parte funcional, hasta la parte estructural secundaria a la cirugía. Entonces, lo que le puedo decir a este paciente es que vaya a una cita con un coloproctólogo y que evalúe todo el espectro que nos falta. Pero en general, yo les creo a los pacientes cuando dicen que tienen dolor. Por supuesto, a los pacientes hay que creerles. No van a buscar este tipo de información, no lo van a dar de forma imaginaria, pero entiendo el mensaje porque con frecuencia este tipo de síntomas, cuando todos los exámenes son normales, pueden ser vistos de una manera muy superficial por algunos médicos y también por las personas que están en el entorno al cuidado de los pacientes. Y si usted no tiene nada porque todo es normal, no. Sí, Puede exacto. tener mucho dolor sin tener alteraciones en los exámenes. Y creo que los mensajes hoy pues han sido muy claros. Hemos terminado el ciclo de preguntas y hemos terminado también el evento. Me satisface mucho haber tenido este conversatorio y también quiero agradecer la presencia, la asistencia y toda la participación tan copiosa que hemos tenido de parte de esta gran audiencia virtual que ha estado en contacto para esta reunión.
quiero dejar aquí claro una cosa. Las enfermedades anorrectales son comunes, son frecuentes, a veces son ignoradas y a veces son ocultadas por los pacientes y por la comunidad en general. Los invito a que siempre consulten y a que se haga siempre un abordaje diagnóstico de la forma más apropiada, y cuando tengan que hacerse intervenciones quirúrgicas o intervenciones invasivas para alguna enfermedad que esté encontrada, siempre tiene que hacerse hecha por un especialista que tenga gran experiencia en esta área, como un coloproctólogo. El doctor Jorge Rodríguez es uno de nuestros expertos más importantes con los que contamos en la institución, y para mí ha sido un gran gusto que él nos haya acompañado hoy. Yo quisiera que tú nos dejaras 3 mensajitos o 4 mensajitos para que nos lleváramos a la casa y que te despidieras de toda tu fanaticada que está aquí aclamando. Bueno, yo desde el principio quería darles básicamente 3 mensajes. La primera es que, digamos, esta especialidad, a pesar, muchas personas le preguntan a uno, bueno, ¿y yo a qué vine? O sea, esto es una cita de coloproctología, pero ¿eso de qué se trata? Pues la verdad es que la coloproctología, el proctólogo es un cirujano que trata estas enfermedades que pueden en algún momento tener un tratamiento quirúrgico. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes son libres y pueden hacer lo posible de consultar al proctólogo, que son nosotros somos los expertos en mirar ese tipo de enfermedades como tales. La primera. La segunda es que no todo es hemorroides, porque es que el problema de los diagnósticos no solamente de remisión, sino los diagnósticos en general, es que el problema es de hemorroides y a veces hay problemas más serios. Entonces lo mejor es consultar para evitar que un problema más serio se vuelva un problema intratable o mortal. Entonces es muy importante tener eso en mente. Y tercero, que nosotros estamos aquí para ayudarlos. Y nuestro objetivo final, y el objetivo final es facilitar que nosotros tengamos una función para defecar normal y una función que vuelva a su vida, la vida que era antes. Y para eso siempre hay, o trataremos de tener una solución. Lo estamos escuchando. Ok, muchas gracias. Gracias. Para el Instituto Good Médica es un gran honor haber tenido esta reunión. Me siento muy complacido por la gran audiencia que hemos tenido. Lo felicito, doctor, por sus capacidades de comunicación, por los mensajes tan claros que ha entregado, y le agradezco enormemente, porque yo siempre he dicho que una de las medidas de intervención médica más importantes en salud pública es educar a la comunidad. Pacientes bien informados, bien educados, estoy seguro que hacen uso de los recursos de salud de una forma más racional, y los resultados de las intervenciones pueden ser mucho mejores. Les deseo a todos que tengan una gran noche, les deseo que se estén protegiendo de esta tormenta que todavía no acaba, que todos tengamos mucho autocuidado, y que los mensajes que hoy hemos entregado, espero que los tengan y que sean de utilidad para su salud y para su bienestar. Que tengan una muy buena noche y que Dios los bendiga a todos. Gracias, doctor Pineda, muy amable. Gracias, doctor Rodríguez. Bueno.